¿Cuántas muertes hacen falta para que alguien escuche la verdad? En 1822, mientras la fiebre amarilla arrasaba la ciudad portuaria de Natchez, Mississippi, con una furia bíblica, un hombre llamado Jonas Rader, propiedad de la plantación Fairmont, se presentó ante la junta médica de la ciudad con las manos manchadas de sangre y un remedio que ya había evitado decenas de muertes entre sus compañeros esclavizados. Los médicos, envueltos en sus chaquetas formales y respaldados por títulos de prestigiosas universidades del Este, miraron con desprecio a aquel jornalero analfabeto, como si les estuviera ofreciendo tierra y superstición. Lo rechazaron sin pensarlo 2 veces y volvieron a sus cuencos de sangrías y a sus tratamientos con mercurio. Lo que esos doctores no sabían, lo que se negaban a admitir, era que Jonas había aprendido su cura de los susurros finales de una mujer que había sobrevivido a 3 brotes de fiebre en Sandan antes de ser vendida a Mississippi. Y cuando el número de muertos superó los 100 en apenas 2 semanas, con familias enteras borradas de las elegantes casas de Silver Street, Jonas enfrentó una elección imposible: ver morir a cientos más mientras esperaba un permiso oficial, o actuar sin él, sabiendo que el castigo para una persona esclavizada que practicara medicina era la muerte. Esta es la historia de cómo el conocimiento se convirtió en un crimen, cómo el orgullo se volvió una plaga, y como un hombre con todo por perder terminó siendo lo único que se interponía entre una ciudad y la aniquilación. Natchez se alzaba como una joya sobre el río Mississippi, en lo alto de los acantilados, mirando hacia las aguas turbias que transportaban algodón, comercio y, en el verano de 1822, la propia muerte. Para entonces, Natchez se había convertido en una de las ciudades más ricas del sur de Estados Unidos, con una prosperidad construida por completo sobre las espaldas del trabajo esclavizado y el oro blanco del algodón que fluía por su puerto. La ciudad estaba dividida con la misma claridad que la línea entre el río y el cielo, Natchez en la colina, donde los dueños de plantaciones vivían en mansiones con columnas, papel tapiz francés y candelabros de cristal, y Natchez bajo la colina, el distrito costero sin ley donde trabajadores de barcos, jugadores y comerciantes se amontonaban en tabernas destartaladas que nunca cerraban. Jonas Rader había vivido sus 34 años enteros en cautiverio, primero en Luisiana y luego en la plantación Fairmont, a 10 millas al norte de la Natchez propiamente dicha. Lo compraron a los 8 años junto a su madre y lo separaron de su padre en Nueva Orleans, en una subasta que aún podía ver cuando cerraba los ojos. Los Fairmont eran considerados, según los estándares de la época y el lugar, dueños razonables, lo que significaba que los latigazos eran poco frecuentes, las raciones apenas suficientes y el trabajo implacable, pero no del todo mortal. Jonas trabajaba en los campos de algodón de sol a sol, sus manos, manchadas para siempre por las cápsulas, y su espalda, marcada con cicatrices que se habían desvanecido hasta quedar como líneas blancas sobre su piel oscura. Lo que distinguía a Jonas de las otras 130 personas esclavizadas en Fairmont no era la fuerza física ni la sumisión. Era su mente. Absorbía información como la tierra absorbe la lluvia, recordando cada conversación que oía, cada tratamiento que presenciaba, cada planta y cada raíz que los mayores usaban como remedio. No sabía leer ni escribir. Enseñar a las personas esclavizadas a leer era ilegal en Mississippi y se castigaba con 39 latigazos. Pero su memoria era perfecta. Podía recordar la mezcla exacta de hierbas que una anciana llamada Lucinda había usado para detener una infección en la herida de un niño 3 años antes. Recordaba cómo Thomas, un hombre traído de Jamaica, describía qué hojas masticar para el dolor de estómago. Jonas guardaba ese conocimiento como algunos hombres guardan monedas, lo acumulaba para el día en que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte. En marzo de 1821, los Fairmont adquirieron a una nueva mujer esclavizada en una venta de bienes en Luisiana. Se llamaba Margot, aunque antes la habían llamado de muchas maneras, en una vida que la había llevado de África Occidental a Santa, del caos de la Revolución Haitiana a Luisiana y, finalmente, a Mississippi. Probablemente tenía 50 años, quizá más, con el cabello plateado que mantenía envuelto en una tela índigo y unos ojos que habían visto caer imperios.
Margot apenas hablaba inglés, y cuando lo hacía, sus palabras llevaban el ritmo musical del criollo francés. Las otras personas esclavizadas en Fairmont le dejaban espacio. Al principio, era extraña, extranjera, se movía distinto, hablaba distinto, te miraba como si pudiera ver cosas que preferirías mantener ocultas. Pero Jonas vio algo más en Margot, conocimiento. Conocía las plantas de un modo que iba más allá de simples remedios. Podía mirar a una persona y saber qué le ocurría por dentro antes de que dijera una sola palabra. Llevaba una pequeña bolsa de cuero bajo la ropa, con hojas secas, semillas y fragmentos de corteza, materiales que Jonas no reconocía. Él empezó a buscarla por las noches, cuando el trabajo terminaba, sentándose cerca de su cabaña y haciendo preguntas cuidadosas. Al principio, ella lo ignoró. Luego, poco a poco, empezó a responder. Margot le habló de Sandang, de la fiebre amarilla que llegaba en oleadas durante la estación húmeda y convertía plantaciones enteras en cementerios. Describió cómo empezaba la fiebre, los escalofríos repentinos, el dolor de espalda, los ojos volviéndose del color del marfil viejo, y después el terrible vómito negro que anunciaba que la muerte venía en camino. Los doctores, dijo en un inglés roto, mezclando palabras en francés con la explicación, sangran a la gente. Dan mercurio. Matan más de lo que mata la fiebre. Escupió después de decirlo, un gesto de asco que no necesitaba traducción. Le enseñó a Jonas sobre la corteza de quina, aunque la llamaba con otro nombre, quenina, y sobre cómo debía prepararse de una manera específica, hervida a una temperatura exacta, administrada en dosis precisas. Le mostró una raíz amarga que bajaba la fiebre, hojas que calmaban el vómito, preparaciones que evitaban que la sangre se volviera demasiado líquida. Y, por encima de todo, le enseñó el control de los mosquitos. No usó esas palabras. No conocía la ciencia detrás. Solo dijo, la enfermedad viene del mal aire cerca del agua cuando hace calor. Donde hay muchos mosquitos, hay mucha enfermedad. Si alejas a los mosquitos, alejas parte de la enfermedad. Jonas escuchó todo. Lo recordó todo. Entendió que le estaban entregando algo precioso, el poder de salvar vidas. Pero también entendió el peligro. Las personas esclavizadas que practicaban medicina sin aprobación, y que parecían tener un poder o un saber que amenazaba el orden establecido, solían desaparecer. Las vendían más al sur, a las brutales plantaciones azucareras, donde la supervivencia se medía en meses, no en años. O simplemente se esfumaban una noche, como advertencia para quienes pensaran que eran más que propiedad. Margot sobrevivió apenas 7 meses después de llegar a Fairmont. En octubre de 1821, se desplomó en los campos y, en 2 días, estaba muerta. El médico de la plantación dijo que era agotamiento y edad. Jonas, lavando su cuerpo para el entierro como dictaba la costumbre, vio el amarilleo de sus ojos, el cuerpo consumido por la fiebre, y sospechó que había luchado contra la fiebre amarilla antes, y que al final la había perdido. Pero, antes de morir, Margot apretó su bolsa de cuero en las manos de Jonas y le susurró algo en francés que él no comprendió del todo, pero que sintió en los huesos. Sobio, sálvalos. La fiebre llegó a Natchez el 14 de junio de 1822. Subió por el río en un barco de vapor llamado Providence, que atracó en Natchez bajo la colina tras un viaje lento desde Nueva Orleans. El manifiesto del barco enumeraba algodón, barriles de whisky, equipo agrícola y 23 pasajeros. Lo que no enumeraba era la carga de muerte que se criaba en los barriles de agua y en las sombras de la bodega, mosquitos Aedes aegypti portadores de la fiebre amarilla, esperando sangre caliente y un nuevo territorio. La primera víctima fue un estibador irlandés llamado Patrick Hannigan, que descargó la carga del Providence bajo el calor brutal del mediodía. Se sintió bien esa tarde, se detuvo en una taberna bajo la colina por la noche, bebió whisky y jugó a las cartas. A la mañana siguiente, temblaba con tanta violencia que sus compañeros de litera podían oírle castañetear los dientes a través de paredes delgadas.
La fiebre subió hasta hacerlo delidar. Vomitó, se quejó de un dolor de espalda tan intenso que no podía ponerse de pie y, dentro de las 72 horas desde el primer síntoma, Patrick Hannigan estaba muerto. El médico que examinó el cuerpo, un joven llamado Dr. Raymond Fletcher, anotó los síntomas: fiebre alta, dolor de espalda, ictericia. Supo de inmediato lo que estaba viendo. Fiebre amarilla, el terror de cada ciudad portuaria del sur, el azote capaz de borrar a una cuarta parte de la población en un solo verano. Informó sus hallazgos al alcalde y a la junta médica, un grupo de 6 médicos que supervisaba la salud pública en Natchez y el condado circundante. La junta médica, dirigida por el Dr. Cornelius Howell, un graduado de 60 años de la Universidad de Pensilvania que llevaba 30 años ejerciendo en Natchez, convocó una reunión de emergencia el 17 de junio. Su enfoque de la fiebre amarilla se basaba en lo que habían aprendido en la escuela de medicina, en la sabiduría establecida del día. La fiebre era causada por el miasma, el mal aire que subía de la materia orgánica en descomposición, de la suciedad del distrito del río, de la supuesta decadencia moral de lugares como Natchez bajo la colina. El tratamiento era agresivo: sangrías para extraer la sangre envenenada, compuestos de mercurio para purgar el sistema, baños fríos para bajar la fiebre, aislamiento de los enfermos para prevenir la propagación del aire corrompido. Se pegaron avisos por toda Natchez. Se aconsejó a los ciudadanos evitar la zona portuaria, quemar alquitrán y azufre para purificar el aire, y buscar atención médica inmediata si aparecía fiebre. Los médicos de la ciudad prepararon sus instrumentos: lancetas para las sangrías, cuencos de porcelana para recoger la sangre, frascos de calomel, cloruro mercurioso, para purgar, y láudano para el dolor. Estaban entrenados, educados, seguros de sí mismos. Y también, sin saberlo, estaban a punto de empeorarlo todo. Para el 20 de junio, había 14 casos confirmados en Natchez bajo la colina. Para el 23 de junio, 37 casos, con 9 muertos. La fiebre no respetaba la línea invisible entre la ribera y los acantilados. Subió hacia el distrito rico, apareciendo primero en la casa del juez Samuel Fairfax, cuya hija, Eleyanena, desarrolló los síntomas característicos tras visitar a una modista bajo la colina. Eleyanena Fairfax tenía 19 años, estaba comprometida y planeaba su boda para septiembre. Murió el 25 de junio, y su muerte envió ondas de choque por Natchez en la colina. Si la fiebre podía matar a la hija de un juez, podía matar a cualquiera. El número de muertos se disparó con una velocidad aterradora. El cementerio no podía seguir el ritmo de los entierros. Los fabricantes de ataúdes trabajaban día y noche. Las iglesias celebraban funerales constantes, hasta que los propios sacerdotes empezaron a enfermar. El río, normalmente vivo con tráfico comercial, vio como barco tras barco evitaba Natchez por completo. Se había corrido la voz de que la ciudad estaba infestada de peste, y ningún capitán quería arriesgar tripulación o carga atracando allí. Los médicos se agotaron, yendo de casa en casa, aplicando sus tratamientos con dedicación y una desesperación cada vez mayor. El Dr. Howell realizó sangrías a 40 pacientes en un solo día, regresando a casa con el abrigo manchado de oscuro. El Dr. Fletcher administró tratamientos con mercurio hasta que las manos le temblaron de fatiga. Pero la tasa de muertes no bajó. Si acaso, aumentó. Los pacientes que sobrevivían a la fiebre a menudo morían por los tratamientos, por pérdida de sangre, por envenenamiento por mercurio, por cuerpos demasiado debilitados para soportar intervenciones tan agresivas. Nadie cuestionó los métodos. Los métodos eran ciencia. Los métodos eran lo que enseñaban todas las escuelas de medicina, lo que confirmaban los libros, lo que respaldaban siglos de tradición. Mientras tanto, a 10 millas al norte, en la plantación Fairmont, Jonas Rader vio cómo el miedo se extendía entre la comunidad esclavizada como ondas en el agua. Las noticias viajaban rápido por la red de personas esclavizadas que se movían entre plantaciones y ciudad, llevando mensajes, intercambiando información, advirtiéndose unos a otros sobre peligros.
Oyeron hablar de la fiebre en Natchez, del número de muertos, de los médicos que no podían detenerla. El 27 de junio, la fiebre llegó a Fairmont. Un jornalero llamado Samuel se desplomó durante el trabajo de la tarde, temblando y con fiebre. Para la noche, 2 más estaban enfermos. El capataz, el señor Toulbert, se lo informó a James Fairmont, quien de inmediato mandó llamar al médico de la plantación, un anciano llamado Dr. Graham, que visitaba varias plantaciones de la zona. El doctor Graham llegó a la mañana siguiente, examinó a los enfermos, confirmó fiebre amarilla y recetó los tratamientos estándar: sangría, purgas, aislamiento. Jonas, ayudando a llevar a uno de los enfermos a la cabaña de aislamiento, observó al Dr. Graham trabajar. Vio la lanceta cortar la carne febril, vio la sangre caer en los cuencos, vio los compuestos de mercurio obligados a bajar por gargantas. No dijo nada. Hablar sería suicidio. Pero esa noche, después de que el Dr. Graham se fue, Jonas tomó una decisión que lo cambiaría todo. Fue a su cabaña y sacó la bolsa de cuero de Margot, escondida bajo las tablas del suelo, debajo de su jergón. Dentro estaban los materiales que ella le había dejado: corteza de quina, cuidadosamente seca y envuelta, semillas de una planta que ella llamaba strong leaf, raíces secas cuyos usos él había memorizado. Y también llevaba conocimiento, preparaciones exactas, temperaturas específicas, tiempos cruciales. Había visto morir a 3 personas por fiebre amarilla en Fairmont el verano anterior. Había visto al Dr. Graham aplicar los mismos tratamientos que ahora llenaban el cementerio de Natchez. Jonas entendió, con una claridad que no tenía nada que ver con la educación formal, que el tratamiento aceptado estaba matando a la gente más rápido que la propia enfermedad. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar para demostrarlo? Jonas ya había visto la muerte, no solo la muerte por enfermedad, sino la muerte por desafío. Cuando tenía 16 años, otro hombre esclavizado en Fairmont, un jornalero llamado Nathan, se había atrevido a hablar durante un castigo que consideraba injusto. El capataz estaba a punto de azotar a un niño por supuestamente robar comida. Y Nathan, incapaz de quedarse callado, dio un paso al frente y dijo que el niño era inocente, que Nathan había visto a otra persona llevarse la comida. El capataz, furioso por ser contradicho por propiedad esclavizada, giró el látigo hacia Nathan. Pero Nathan no se sometió. Agarró el látigo a mitad del golpe, un acto tan impactante que todo se detuvo. Durante exactamente 3 segundos, Nathan sostuvo el látigo, mirando al capataz con algo parecido al triunfo en los ojos. Lo vendieron en menos de 24 horas, enviado a una plantación azucarera en Luisiana. 6 meses después llegó la noticia: Nathan estaba muerto, trabajado hasta morir en los campos de caña, donde las personas esclavizadas duraban, en promedio, 7 años. La lección fue clara: cualquier afirmación de poder, cualquier desafío a la autoridad, cualquier insinuación de que una persona esclavizada pudiera saber algo que un blanco no sabía, se castigaba con tortura o muerte. Y aún así, Jonas recordaba otras lecciones, transmitidas en susurros en las barracas durante largas noches de verano, historias de personas esclavizadas que habían salvado vidas con conocimiento herbal, que atendían partos cuando los médicos blancos se negaban a ir, que trataban infecciones y fiebres, y mantenían vivos a los niños durante inviernos que deberían haberlos matado. Ese conocimiento existía en la sombra, practicado en silencio, nunca reconocido por quienes se beneficiaban de él. Los médicos blancos podían ignorarlo, negar su existencia, pero era real. Jonas lo había visto funcionar. Pensó en Margot. En todo lo que había sobrevivido: el Paso Medio, la esclavitud en Sandang, la revolución violenta que desgarró aquella isla, los brotes de fiebre que mataron a miles. Había sobrevivido porque sabía cosas que los médicos no sabían. Y le había entregado ese conocimiento a Jonas, sabiendo que tal vez él sería el único que lo usarían, el único que lo recordaría, el único que arriesgaría todo para demostrar su valor.
En la noche del 28 de junio, después de que el Dr. Graham se marchó y los enfermos quedaron aislados en una cabaña al borde de las barracas, Jonas actuó. Preparó la corteza de quina exactamente como Margot le había enseñado, hervida en agua a una temperatura específica, no demasiado caliente, porque destruiría sus propiedades, no demasiado fría, porque no las extraería. Añadió la raíz que bajaba la fiebre, mezcló una preparación hecha con las semillas del strong leaf que ayudaba con el vómito. Hizo suficiente para los 3 enfermos en la cabaña de aislamiento. Se acercó cerca de la medianoche, cuando el capataz estaba borracho y dormido, cuando la plantación había caído en su inquieto silencio nocturno. Los enfermos estaban en malas condiciones, fiebre alta, piel amarillenta, el inicio del vómito negro que marcaba la fase final. Jonas les dio el líquido amargo a cucharadas, sin explicar nada porque no había tiempo, obligándolos a tragar pese a su debilidad. Se quedó con ellos toda la noche, vigilando sus temperaturas, dando dosis adicionales cuando hacía falta, limpiándolos cuando llegaban los vómitos. Al amanecer, 2 de los 3 mostraron mejoría. La fiebre les había bajado un poco. El delirio se había calmado. El tercero, el que estaba más avanzado en la progresión de la enfermedad, murió poco después de salir el sol. Jonas sospechó que ya era demasiado tarde cuando empezó el tratamiento. Aún así, una tasa de supervivencia de 2 de 3 era infinitamente mejor que lo que habían logrado los métodos del Dr. Graham. Durante los 3 días siguientes, Jonas trató en secreto a 12 casos más en Fairmont. Tenía que ser cuidadoso. Tenía que moverse en la sombra. Tenía que parecer que solo estaba ayudando a cuidar a los enfermos mientras los tratamientos del Dr. Graham hacían el trabajo real. Pero los resultados hablaban por sí solos. De las 15 personas que Jonas trató, 11 sobrevivieron. De las 8 que recibieron únicamente sangrías y mercurio del Dr. Graham, sobrevivieron 2, y ambas eran jornaleros jóvenes y fuertes, con cuerpos capaces de soportar intervenciones tan agresivas. La gente en las barracas empezó a notarlo. No lo decían abiertamente. Claro, Jonas lo veía en sus ojos, lo sentía en la forma en que lo miraban cuando pasaba. Lo sabían. Y, más importante, confiaban en él. El 3 de julio, el propio James Fairman comentó a su capataz que la fiebre parecía estar apagándose en la plantación, que habían tenido suerte de perder solo a 4 personas, mientras las plantaciones vecinas hablaban de devastación. El capataz estuvo de acuerdo, atribuyendo su buena fortuna a la excelente atención del Dr. Graham, y quizá a una intervención divina. Jonas, de pie cerca con un cubo de agua, no dijo nada. En Natchez, la situación se convirtió en una pesadilla. Para principios de julio, el número de muertos ya había superado los 150. La ciudad quedó paralizada por el miedo y el duelo. Las familias con recursos huyeron a casa de parientes en zonas del interior, abandonando sus hogares y dejando a sirvientes y personas esclavizadas a su suerte. Quienes se quedaron se encerraron, quemando azufre y alquitrán, colgándose bolsas de alcanfor al cuello, rezando por salvación. Las calles de Natchez en la colina, normalmente llenas de visitas sociales y actividad comercial, estaban vacías, salvo por los carros de muertos que hacían sus rondas sombrías cada mañana. Natchez bajo la colina era todavía peor. La fiebre arrasó el distrito portuario abarrotado como fuego en hierba seca, matando estibadores, prostitutas, dueños de tabernas, jugadores y tripulaciones de barcos. Los cuerpos se apilaban como leña frente al hospital improvisado en un almacén junto al río. El hedor de la muerte se mezclaba con el olor constante del lodo del río y los desechos humanos. Las ratas se movían libremente entre los moribundos y los mosquitos, aunque nadie comprendía aún su papel, se reproducían en el agua estancada que se acumulaba en cada rincón. La junta médica se reunía a diario, cada vez más desesperada, cada vez más dividida por los protocolos de tratamiento. El Dr. Howell insistía en sangrías agresivas. El Dr. Fletcher defendía dosis más altas de calomel. Un médico más joven, el Dr.
Martin Chambers sugirió que quizá los tratamientos mismos estaban debilitando a los pacientes, pero sus superiores lo silenciaron a gritos. La idea de que médicos educados pudieran estar causando daño era absurda, ofensiva y peligrosa para la confianza pública. El 8 de julio, algo cambió. Un hombre esclavizado llamado Isaiah, que trabajaba para la familia Pritchard en Natchez en la colina, enfermó gravemente de fiebre amarilla. Los Pritchard ya habían perdido a su hijo adolescente por la fiebre 3 días antes y la señora Pritchard estaba destrozada, incapaz de soportar perder a alguien más en su casa. Pero Isaiah era propiedad valiosa, un carpintero y manitas hábil que llevaba 12 años con la familia. El señor Pritchard quería que recibiera la misma atención médica agresiva que le habían dado a su hijo. Llamaron al doctor Fletcher. Le practicó sangrías, le administró calomel y recetó baños fríos y aislamiento. Durante las siguientes 24 horas, el estado de Isaiah empeoró con rapidez. Para el 9 de julio, había comenzado el vómito negro y el doctor Fletcher informó en privado al señor Pritchard que era poco probable que sobreviviera. Esa noche, una de las otras personas esclavizadas en la casa de los Pritchard, una mujer llamada Ruth, encargada de la lavandería y la cocina, tomó una decisión desesperada. Ella conocía a Jonas. Eran originarios de la misma región de Luisiana y habían mantenido contacto a través de las redes que conectaban a las personas esclavizadas entre plantaciones y la ciudad. Ruth había oído por esos canales susurrados lo ocurrido en Fairmont, los tratamientos de Jonas, las tasas de supervivencia que parecían imposibles. Después de anochecer, Ruth caminó las 10 millas desde Natchez hasta la plantación Fairmont. Era peligroso. Las personas esclavizadas no podían viajar sin pases y que la atraparan significaba castigo. Pero calculó que la vida de Isaiah valía el riesgo. Encontró a Jonas en las barracas y le rogó que regresara a Natchez para tratar a Isaiah antes de que fuera demasiado tarde. Jonas comprendió al instante lo que ella le estaba pidiendo. Salir de la plantación sin permiso era ilegal. Tratar a alguien sin la aprobación de su dueño era ilegal. Contradecir el tratamiento de un médico blanco podía ser fatal. Pero Ruth estaba de rodillas, con lágrimas corriéndole por la cara. Y Jonas sabía que, si poseía ese conocimiento y no lo usaba, cada muerte que viniera después sería un peso que cargaría para siempre. Le dijo a Ruth que volviera a Natchez y les dijera a los Pritchard que estaría allí la noche siguiente. Luego Jonas fue a su cabaña y empezó a preparar los medicamentos que necesitaría, machacando cortezas y raíces, mezclando fórmulas, llenando frascos pequeños que podía llevar ocultos entre la ropa. Sabía que no había marcha atrás. Estaba cruzando una línea que lo cambiaría todo. En la noche del 10 de julio, Jonas salió de Fairmont y caminó en la oscuridad hacia Natchez. Se desplazó por el bosque, paralelo al camino principal, evitando patrullas. Al llegar a la casa de los Pritchard cerca de la medianoche, Ruth lo dejó entrar por la puerta trasera y lo condujeron a la habitación pequeña donde Isaiah yacía moribundo. El olor lo golpeó primero, el hedor característico del vómito negro, de la hemorragia interna, de un cuerpo destruyéndose por dentro. Isaiah apenas estaba consciente, su piel tenía el color del pergamino viejo, los ojos hundidos y amarillentos. Jonas ya había visto pacientes así. Margot le había dicho la verdad, una vez que empezaba el vómito negro, una vez que la enfermedad entraba en su fase final, incluso el mejor tratamiento quizá funcionaba solo una vez de cada 4. Pero uno de cada 4 era mejor que nada. Jonas actuó con rapidez, dándole sus preparaciones a cucharadas y logrando que las tragara. Con pura insistencia, le explicó a Ruth exactamente cómo continuar el tratamiento, las dosis, el horario, la importancia de mantener a Isaiah hidratado sin obligarlo a beber demasiado de golpe. Le indicó qué señales vigilar, que podría significar mejoría o deterioro. Luego, antes de que el amanecer lo sorprendiera en la ciudad, Jonas se deslizó de nuevo hacia la oscuridad y caminó las 10 millas de regreso a Fairmont, llegando justo antes de que sonara la campana del trabajo matutino. Durante los 2 días siguientes,
Jonas siguió con su rutina como si nada hubiera pasado, mientras cada instante libre su mente estaba en Natchez, preguntándose si Isaiah sobreviviría, si había desperdiciado medicina en un hombre demasiado avanzado para salvarlo, si alguien había notado su ausencia y el castigo se acercaba. En la noche del 12 de julio, Ruth apareció otra vez en Fairmont. Jonas la vio subir por el sendero hacia las barracas y sintió que el estómago se le hundía. Seguramente solo regresaría si Isaiah había muerto, si la familia estaba furiosa, si había problemas. Pero cuando Ruth llegó hasta él, estaba sonriendo, llorando, apretándole las manos. Isaiah estaba vivo. No solo vivo, mejorando. La fiebre había cedido. El vómito negro se había detenido. Estaba débil, pero consciente, lúcido, pidiendo comida. Ruth contó que la señora Pritchard, que había presenciado la recuperación, preguntó de dónde había salido la medicina, quién lo había tratado. Ruth había mentido. Dijo que Isaiah debía tener una constitución más fuerte de lo que creían los doctores, que Dios había intervenido. Pero la señora Pritchard no era tonta. Sabía que algo había cambiado. Se había aplicado algún tratamiento, algo que el doctor Fletcher no había ordenado. «Quiere verte», dijo Ruth. La señora Pritchard. Dice, si puede salvar a Isaiah, quizá pueda salvar a otros. Jonas sintió que algo frío se le asentaba en el pecho. Este era el momento en que todo se hacía público, en que salía de las sombras y entraba en una luz capaz de quemarlo vivo. Pero Ruth tenía razón. Si había podido salvar a Isaiah, podía salvar a otros, cientos, con lo que estaba ocurriendo en Natchez. Dile a la señora Pritchard, dijo Jonas despacio, que iré. Pero tiene que entender esto, si los médicos se enteran, si saben que estoy contradiciendo sus tratamientos, me detendrán. Me arrestarán, o algo peor. Ella debe decidir si está dispuesta a protegerme. Ruth asintió y se fue. 2 días después, regresó con un mensaje. La señora Pritchard quería que Jonas fuera a Natchez. Garantizaría personalmente su seguridad. Quería que tratara a su hogar, a sus vecinos, a cualquiera que estuviera enfermo. Había visto un milagro y no iba a permitir que el orgullo médico o el prejuicio racial impidieran más milagros. El 15 de julio, Jonas Rader entró en Natchez y comenzó a tratar abiertamente a pacientes de fiebre amarilla con métodos que ningún médico educado de la ciudad aceptaba como legítimos. No tenía idea de que estaba a punto de salvar casi 300 vidas, ni de que, al hacerlo, se ganaría enemigos poderosos entre los mismos hombres que se suponía debían salvar a la gente. La señora Pritchard era una mujer de gran posición social. Su esposo, Charles Pritchard, poseía extensas tierras algodoneras y formaba parte del consejo municipal. Y cuando ella abrió su casa a un sanador esclavizado contra toda convención social, Natchez prestó atención. Al principio, fue simple curiosidad. La noticia se extendió por las redes de sirvientes y personas esclavizadas. Jonas Rader, de la plantación Fairmont, estaba en la ciudad. Estaba tratando a enfermos de fiebre, y la gente estaba sobreviviendo a tasas que los médicos blancos no podían igualar. Los primeros pacientes que Jonas atendió, además de Isaiah, fueron sirvientes domésticos en casas adineradas, personas cuyos dueños estaban lo bastante desesperados como para intentar cualquier cosa, cuyas muertes no provocarían escándalo, pero cuya supervivencia podía encender esperanza. Jonas trabajó con método, sin explicar nada a las familias blancas, pero enseñando a los cuidadores esclavizados exactamente cómo preparar y administrar los tratamientos. Sabía que su mejor oportunidad era crear una red de personas que pudiera continuar el trabajo, incluso si a él lo detenían. Una lavandera llamada Dina aprendió a preparar la mezcla de corteza de quina. Un cochero llamado Benjamin aprendió a identificar las plantas correctas para la raíz que bajaba la fiebre. Una sirvienta anciana llamada Clara aprendió el ritmo de las dosis, las señales de mejora, y las formas de mantener a los mosquitos lejos de los enfermos, no porque alguien entendiera por qué, sino porque Jonas insistía en que importaba.
Les hizo memorizarlo todo. Repetírselo. Practicar hasta poder hacerlo dormidos. Los resultados eran innegables. De los primeros 20 pacientes que Jonas trató directamente, o mediante sus ayudantes entrenados, 16 sobrevivieron. En comparación con la mortalidad bajo el cuidado de los médicos de la ciudad, que rondaba el 70%, la tasa de éxito de Jonas parecía milagrosa. Las familias empezaron a pedirlo, enviando sirvientes a buscarlo y ofreciendo pagarle a James Fairmont para que permitiera que Jonas siguiera trabajando en la ciudad. Fairmont, al ver una oportunidad financiera, aceptó por $5 por paciente, una suma enorme para la época. Jonas podía tratar a víctimas de fiebre en Natchez y el dinero iría directamente a Fairmont. Fue un pacto diabólico que convirtió a Jonas en propiedad rentable. Pero también le dio permiso oficial para moverse libremente por la ciudad, al menos dentro de los límites de tratar a pacientes con fiebre. No podía practicar medicina legalmente. Eso seguía siendo un delito para una persona esclavizada. Pero en el caos de una epidemia, los formalismos legales cedieron ante el pragmatismo desesperado. Para finales de julio, Jonas estaba tratando entre 10 y 15 pacientes nuevos por día. Se movía por Natchez como una sombra, llegando a las casas antes del amanecer, saliendo después de anochecer, siempre acompañado por Ruth u otra persona esclavizada que pudiera confirmar que su presencia estaba autorizada. Casi no dormía. Comía solo lo que le ponían en las manos. Trabajaba hasta que el cuerpo le temblaba de agotamiento. Pero la tasa de muertes estaba bajando. Natchez lo notó. Y entonces la junta médica también lo notó. El doctor Cornelius Howell oyó hablar de Jonas por primera vez el 23 de julio, cuando llegó a la casa de los Montgomery para tratar la fiebre amarilla de la señora Montgomery y encontró allí a un hombre esclavizado administrándole algún tipo de preparación herbal. El sirviente explicó que Jonas Rader la había estado tratando durante 2 días, que su fiebre se había roto y que la familia creía que sobreviviría. El doctor Howell examinó a la señora Montgomery él mismo, la encontró consciente y mejorando, y sintió algo que no esperaba, rabia. No alegría por la recuperación de una paciente. No curiosidad por qué tratamiento podía haber funcionado. Rabia de que un esclavo sin educación estuviera contradiciendo décadas de ciencia médica. Rabia de que las familias recurrieran a remedios populares y superstición en lugar de médicos entrenados. Rabia de que su autoridad y su prestigio quedaran públicamente socavados. El doctor Howell fue directamente ante la junta médica y convocó una reunión de emergencia. El 24 de julio, los 6 miembros se reunieron en la sala del consejo y el doctor Howell expuso el caso: un hombre esclavizado sin formación médica, sin educación formal y sin derecho legal a ejercer, estaba tratando a enfermos de fiebre amarilla por todo Natchez con remedios no aprobados, y las familias le pagaban a él en vez de buscar la atención adecuada. Esto no es solo ilegal, dijo el doctor Howell, con la voz tensa de ira. Es peligroso. No tenemos idea de qué sustancias está usando este hombre. Podría estar envenenando a la gente. El hecho de que algunos pacientes sobrevivan probablemente sea coincidencia. La mortalidad de la fiebre amarilla varía de forma natural. No podemos permitir que personas esclavizadas sin entrenamiento socaven a la profesión médica y pongan en riesgo la salud pública. El doctor Fletcher, que había sido uno de los médicos de Isaiah antes de la intervención de Jonas, intentó argumentar que los resultados hablaban por sí solos, que los pacientes de Jonas sobrevivían a tasas muy superiores a las suyas. Pero era un médico joven, y su voz pesaba poco frente a los mayores. El doctor Chambers propuso al menos observar los métodos de Jonas, quizá entender qué estaba haciendo, evaluar si había valor en sus tratamientos. Lo criticaron de inmediato por insinuar que un esclavo pudiera saber algo que los médicos entrenados no supieran, o que la medicina popular pudiera ofrecer algo más que efectos placebo. La Junta votó 5-1 para solicitar al Consejo Municipal que prohibiera a Jonas Rader tratar pacientes de fiebre amarilla.
Redactaron una carta formal citando el peligro para la salud pública, la ilegalidad de que personas esclavizadas practicaran medicina y la necesidad de mantener estándares profesionales, incluso durante una epidemia. La carta fue entregada al Consejo Municipal el 25 de julio. Jonas se enteró de la petición de la Junta Médica el 26 de julio por la señora Pritchard, que lo supo gracias a las conexiones de su esposo en el consejo. Ella fue a la pensión donde Jonas se alojaba temporalmente, un edificio pequeño y destartalado en Natchez bajo la colina, donde se hospedaba a personas esclavizadas alquiladas para trabajar en la ciudad, y lo encontró preparando medicinas para las rondas del día siguiente. «Van a detenerte», dijo la señora Pritchard sin rodeos. «Los doctores han ido al consejo. Dicen que eres peligroso, que estás violando la ley, que deben arrestarte y enviarte de vuelta a Fairmont». Jonas miró la corteza de quina que machacaba en un mortero, sus manos se mantenían firmes, pese al miedo que le trepaba por la columna. ¿Cuánto falta para que el consejo decida? Se reúnen pasado mañana. El 28 de julio. 2 días. En 2 días, el Consejo Municipal decidiría si cerraba el único tratamiento que realmente estaba salvando vidas, si priorizaba la autoridad médica por encima de cientos de enfermos que aún necesitaban ayuda. Jonas sabía que el número de muertos había bajado de forma drástica desde que comenzó a tratar, de 20 o 30 al día a mediados de julio, a menos de 10 en los últimos días. También sabía que eso no significaría nada para médicos heridos en su orgullo, cuya posición profesional estaba amenazada por el éxito de un hombre esclavizado. ¿Y si sigo trabajando?, preguntó Jonas. ¿Y si ignoro la decisión del consejo? La expresión de la señora Pritchard se endureció. Entonces te arrestarán. Probablemente algo peor. Charles dice que el doctor Howell está furioso. Habla de dar un ejemplo contigo, de los peligros de permitir que los esclavos crean que pueden ejercer profesiones reservadas para hombres blancos. Jonas, te matarán si los desafías abiertamente. Pero Jonas estaba haciendo cuentas. 10 pacientes hoy. 12 ayer. Si podía tratar 15 al día durante el próximo mes, y si su tasa de supervivencia se mantenía en el 75%, eso significaba más de 300 vidas salvadas, 300 personas que morirían si los doctores volvían a la sangría y el mercurio. Si el consejo prohibía sus tratamientos. Si el miedo y el orgullo vencían a la evidencia y a los resultados. 300 vidas contra la suya. La matemática no era complicada. Necesito hablar con el consejo, dijo Jonas. Antes de que decidan. Tengo que explicar lo que estoy haciendo. Mostrarles los resultados. Hacerles entender que la gente está muriendo por los tratamientos, no solo por la fiebre. La señora Pritchard lo miró como si se hubiera vuelto loco. Jonas, eres un hombre esclavizado. El consejo ni siquiera te dejará entrar en la sala. No tienes posición legal, no tienes derecho a dirigirte a ellos. No, la interrumpió Jonas. Entonces hazlo tú. Tú, y cualquier otra familia a la que le hayas salvado a un ser querido. Diles la verdad. Muéstrales las tasas de supervivencia. Haz que vean que esto no se trata de orgullo médico ni de estatus racial. Se trata de mantener a la gente con vida. La señora Pritchard guardó silencio un largo momento, con una expresión imposible de leer. Luego asintió despacio. Lo intentaré. Charles tiene influencia. Si consigo que otras familias nos apoyen, familias con posición, hizo una pausa y miró directamente a Jonas. Pero entiendes lo que estás arriesgando. Incluso si el consejo te permite continuar, los doctores nunca te perdonarán esto. Tendrás enemigos poderosos el resto de tu vida. Jonas pensó en Margot, en sus últimas palabras, asterisco obvio, sálvalos. Asterisco pensó en Nathan agarrando el látigo, esos 3 segundos de triunfo desafiante antes de ser aplastado. Pensó en los enfermos que había visto esa mañana, ojos amarillos, manos temblorosas, la esperanza desesperada de que alguien pudiera salvarlos.
Ya tengo enemigos poderosos, dijo Jonas en voz baja. Estoy esclavizado. Todo el sistema es mi enemigo. Pero ahora mismo tengo conocimiento que puede salvar vidas, y voy a usarlo mientras me lo permitan. La señora Pritchard se marchó para empezar a reunir apoyo entre las familias a las que Jonas había ayudado. Jonas volvió a preparar sus medicinas, sabiendo que en 2 días todo se decidiría y que, pasara lo que pasara con el consejo, él ya había cruzado una línea que no podía deshacerse. La reunión del Consejo Municipal del 28 de julio de 1822 comenzó a las 10 de la mañana en la sala del Consejo, una habitación elegante en el edificio que servía como centro administrativo de Natchez. La agenda incluía varios asuntos rutinarios, tasaciones de impuestos, reparaciones de calles, disputas de licencias, pero todos los presentes sabían cuál era el verdadero tema, la controversia por la fiebre amarilla, la cuestión de Jonas Rader. El conflicto era evidente, autoridad médica contra pragmatismo desesperado. La petición de la Junta Médica se presentó primero. El doctor Howell habló durante 20 minutos, exponiendo los argumentos para no permitir que Jonas continuara, la ilegalidad de que personas esclavizadas ejercieran medicina, el peligro de tratamientos no aprobados, la necesidad de mantener estándares profesionales y el riesgo de que el éxito de Jonas fuera solo temporal, y de que los pacientes sufrieran daños a largo plazo por los remedios populares que estuviera usando. Señores, concluyó el doctor Howell, esto no se trata de si algunos pacientes han sobrevivido. Se trata de si nosotros, como sociedad civilizada, vamos a permitir que esclavos sin formación socaven la profesión médica y pongan en peligro la salud pública basándose en supersticiones y mezclas de plantas sin fundamento científico. Les insto a prohibir esta práctica de inmediato y a exigir que todos los pacientes de fiebre amarilla reciban la atención adecuada de médicos con licencia. Entonces se levantó la señora Pritchard. La sala quedó en silencio. Las mujeres no solían dirigirse al consejo municipal, mucho menos para contradecir a la junta médica, pero la señora Pritchard llevaba 2 días organizándose, y no estaba sola. A su lado estaban otras 8 familias, los Montgomery, los Harrison, la familia Calbell, el juez Fairfax, cuya hija había muerto pese a los mejores esfuerzos de los médicos, y otras 4 casas que habían perdido a alguien por fiebre amarilla bajo los tratamientos tradicionales, pero habían visto sobrevivientes cuando Jonas intervino. Miembros del consejo, empezó la señora Pritchard, con la voz firme, hoy no venimos a desafiar la ciencia médica, sino a presentar hechos que quizás se le hayan escapado a la Junta. Mi sirviente doméstico, Aisae, fue diagnosticado con fiebre amarilla el 8 de julio. El doctor Fletcher lo trató con sangrías y mercurio, los protocolos aceptados. Para el 9 de julio, Aisae estaba muriendo. El propio doctor Fletcher dijo que sobrevivir era imposible. El 10 de julio, alguien le dio a Aisae un tratamiento diferente. Para el 12 de julio, su fiebre se había roto y se estaba recuperando. Aisae está vivo hoy gracias a ese tratamiento. Hizo una pausa, dejando que la idea calara. La señora Montgomery fue tratada por el doctor Howell durante 4 días. Su estado empeoró de forma constante. Se permitió que Jonas Rader la tratara el 22 de julio. En 2 días, la fiebre cedió. Hoy sigue con vida. La familia Harrison perdió a su hijo bajo el tratamiento de la junta médica. Su hija sobrevivió después de que Jonas la tratara. El juez Fairfax perdió a su hija, Eleanor, a pesar de los mejores esfuerzos del doctor Fletcher. La hija de su vecino, tratada por Jonas, sobrevivió. La señora Pritchard miró directamente al doctor Howell. Los doctores dicen que el éxito de Jonas es coincidencia, que la mortalidad de la fiebre amarilla varía. Pero el patrón es claro. Bajo los tratamientos de la junta médica, muere aproximadamente el 70% de los pacientes. Bajo los tratamientos de Jonas, sobrevive aproximadamente el 75%. Esos no son números casuales, señores. Esos son resultados. Luego habló Charles Pritchard, su esposo y miembro del consejo.
Se le pide al consejo que elija entre la autoridad médica y resultados documentados. Entiendo lo delicado que es permitir que una persona esclavizada practique medicina. Viola numerosas leyes y convenciones sociales. Pero estamos enfrentando una epidemia que ha matado a más de 200 personas en 6 semanas. Si prohibimos el único tratamiento que realmente está salvando vidas porque ofende nuestro sentido de la corrección o la jerarquía profesional, ¿de cuántas muertes adicionales seremos responsables? El debate que siguió fue intenso. Algunos concejales defendieron con vehemencia que la ley y el orden social debían mantenerse sin importar las circunstancias, que permitir excepciones para personas esclavizadas en un ámbito conduciría al caos en otros. Otros argumentaron con la misma fuerza que la evidencia era abrumadora, que los tratamientos de Jonas funcionaban y que prohibirlo equivaldría a un asesinato. El doctor Howell respondió con dureza. Sugirió que Jonas utilizaba sustancias peligrosas, posiblemente drogas adictivas, que hacían que los pacientes se sintieran mejor de manera temporal mientras provocaban daños a largo plazo. Sostuvo que la Junta Médica contaba con siglos de conocimiento acumulado detrás de sus métodos y que cuestionar la sangría y el mercurio era cuestionar los cimientos mismos de la medicina. Insinuó, sin decirlo de forma directa, que permitir que Jonas continuara socavaría la autoridad blanca de maneras que iban mucho más allá del tratamiento médico. Finalmente, el Consejo llamó a votación sobre la petición de la Junta Médica. La sala contuvo el aliento. El resultado fue 5 a favor de permitir que Jonas continuara y 4 en contra. Fue ajustado, mucho más de lo que habría querido cualquiera que se sintiera cómodo con el trabajo de Jonas, pero bastó. La petición de la Junta Médica fue rechazada. Se permitiría que Jonas continuara tratando a los pacientes de fiebre amarilla, con el entendimiento de que trabajaba bajo la supervisión del propietario James Fairmont y de que el acuerdo era temporal, solo duraría mientras persistiera la epidemia. El doctor Howell se levantó, con el rostro oscurecido por la furia. Se arrepentirán de esta decisión, dijo fríamente al consejo. Cuando los pacientes empiecen a morir por las sustancias descontroladas que este esclavo está administrando. Cuando se manifiesten los efectos a largo plazo de sus tratamientos. Cuando el Estado de Derecho se derrumbe porque hemos decidido que los esclavos pueden ejercer profesiones reservadas para hombres blancos educados, recordarán este día. Salió de la sala del consejo, seguido por otros 3 miembros de la Junta Médica. Solo permanecieron el doctor Fletcher y el doctor Chambers. Después, Fletcher se acercó a la familia Pritchard con una petición discreta. ¿Podría Jonas enseñarme lo que está haciendo? Me gustaría entender sus métodos. La epidemia de fiebre amarilla en Natchez continuó durante agosto, pero su naturaleza cambió de manera fundamental. Jonas, ahora trabajando abiertamente con permiso del consejo, entrenó a 2 docenas de cuidadores esclavizados en sus métodos de tratamiento. Y también, para su sorpresa, se vio enseñando a varios médicos blancos, incluidos el Dr. Fletcher y el Dr. Chambers, dispuestos a dejar el orgullo a un lado a favor de los resultados. El Dr. Fletcher resultó ser un alumno entusiasta. Observó a Jonas preparar la corteza de quina, anotó temperaturas y tiempos exactos, hizo preguntas precisas sobre dosis. Empezó a aplicar los métodos él mismo y su tasa de supervivencia mejoró de inmediato. El Dr. Chambers se centró en las medidas preventivas, las técnicas de control de mosquitos que Jonas insistía en aplicar. Aunque ninguno de los dos entendía del todo por qué alejar a los mosquitos de los pacientes parecía ayudar, solo sabían que ayudaba. El Dr. Howell y los demás médicos veteranos se negaron a cambiar sus métodos. Continuaron con sangrías y tratamientos con mercurio, siguieron viendo morir a sus pacientes a tasas espantosas y siguieron culpando a la severidad de la fiebre, en lugar de a los propios tratamientos. Pero, a medida que se difundía el éxito de Jonas, menos pacientes buscaban a los médicos tradicionales. Las familias pedían específicamente al Dr. Fletcher o al Dr. Chambers, sabiendo que usarían los protocolos de Jonas.
La vieja guardia quedó cada vez más aislada, atendiendo solo a las familias más conservadoras que preferían tradición antes que resultados. Para finales de agosto, el brote empezaba a ceder. Las temperaturas más frescas de comienzos de otoño ralentizaron el ciclo de reproducción de los mosquitos y la combinación de los tratamientos de Jonas y medidas preventivas básicas quebró el impulso de la epidemia. El saldo final de muertes en Natchez fue de 287 personas, horroroso, pero mucho menor de lo que habría sido. El Dr. Fletcher calculó que, basándose en las tasas de mortalidad antes y después de que Jonas comenzara a tratar a gran escala, sus intervenciones habían evitado entre 250 y 300 muertes. El 4 de septiembre, cuando se declaró recuperado el último caso activo, el Consejo Municipal celebró una sesión especial para dar por terminados oficialmente los protocolos de emergencia. Charles Pritchard aprovechó la ocasión para reconocer públicamente el papel de Jonas, admitir que un hombre esclavizado, sin educación formal, había salvado más vidas que todos los médicos titulados de Natchez juntos. El reconocimiento fue complejo e incómodo, lleno de matices, salvedades y explicaciones que preservaban las jerarquías sociales mientras aceptaban hechos imposibles de negar. A Jonas se le dio las gracias, pero no se le concedió la libertad. James Fairmont conservó la propiedad total. Se reconoció el conocimiento de Jonas, pero no se legitimó. Nunca se le permitió practicar medicina fuera del contexto específico de la epidemia. Los métodos de tratamiento fueron documentados e incorporados a la práctica de algunos médicos, pero a Jonas solo se le atribuyó el mérito de manera informal, en conversaciones privadas y en la memoria de las familias que había salvado. El Dr. Howell no volvió a pronunciar el nombre de Jonas. Ejerció 8 años más, murió en 1830 y su obituario lo elogió como un pilar de la comunidad médica de Natchez. No mencionó la epidemia de fiebre amarilla, ni a los cientos que murieron bajo su cuidado, ni al hombre esclavizado cuyos tratamientos él había intentado prohibir. Jonas regresó a la plantación Fairmont en septiembre de 1822 y retomó su vida como jornalero. No fue liberado. No recibió compensación más allá del dinero que fue a parar a su dueño. No se le otorgó ningún estatus especial. Pero dentro de la comunidad esclavizada de Mississippi y más allá, Jonas se convirtió en otra cosa, una leyenda. Un símbolo. La prueba de que el conocimiento valía más que la libertad. De que la verdad podía vencer al prejuicio, si la evidencia era lo bastante aplastante. Entrenó a otros cuando pudo, siempre en silencio, siempre en las sombras. La red de sanadores que había creado durante la epidemia continuó su labor, tratando enfermedades y heridas con métodos que combinaban saber tradicional africano, medicina vegetal caribeña y observación cuidadosa. Salvaron vidas que los médicos blancos no podían salvar, y lo hicieron sin reconocimiento, sin permiso, sin un solo aval oficial de que poseían un conocimiento digno de respeto. Jonas vivió hasta 1851 y murió a los 63 años, una edad notable para alguien que pasó toda su vida esclavizado. Vio expandirse la economía algodonera de Mississippi, vio la esclavitud volverse más arraigada, vio formarse las tensiones que acabarían desembocando en la guerra civil. Nunca vio la libertad. La proclamación de emancipación llegó 12 años después de su muerte. Pero en las barracas de Fairmont, y en comunidades esclavizadas de toda la región, contaron historias sobre Jonas durante generaciones. Sobre aquel verano en que la muerte caminó por Natchez, cuando los doctores educados no pudieron detenerla, cuando un esclavo con corteza amarga y determinación salvó 300 vidas. Contaron esas historias para recordar que el conocimiento importaba. Que la sabiduría no necesitaba permiso. Que, a veces, la persona más impotente en la sala era la única que conocía la verdad. ¿Ocurrió de verdad? El registro histórico es, como siempre ocurre con las historias de personas esclavizadas, incompleto. Los brotes de fiebre amarilla en Natchez están bien documentados, especialmente la grave epidemia de 1822. Los tratamientos de la época, sangrías y purgas con mercurio, aparecen confirmados en innumerables diarios médicos y cartas.
La corteza de quina, fuente de la quinina, ya era conocida por su eficacia contra fiebres y se usaba en comunidades caribeñas mucho antes de que la medicina occidental la aceptara oficialmente. Pero Jonas Rader, su nombre, no figura en los registros oficiales de Natchez, ni en actas de la Junta Médica, ni en documentos del Consejo Municipal de 1822. Por supuesto que no. Las personas esclavizadas eran propiedad, no personas, y sus aportes rara vez se documentaban. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, sobre todo cuando la historia nunca debió registrarse en primer lugar. Lo que sí sabemos con certeza es esto: innumerables personas esclavizadas poseían conocimiento médico que los doctores blancos ignoraban o suprimían activamente. Conocimiento que salvaba vidas. Conocimiento practicado en la sombra, porque reconocerlo amenazaría la mentira fundamental que sostenía la esclavitud, la mentira de que las personas negras eran intelectualmente inferiores, incapaces de pensamiento complejo o de contribuciones valiosas. El borrado era el objetivo. El silencio era deliberado. Jonas Rader puede ser un nombre perdido en la historia o un símbolo que representa a decenas de sanadores esclavizados cuyos nombres reales nunca conoceremos. De cualquier manera, la historia es verdadera en lo que más importa: 300 personas vivieron porque alguien se negó a permitir que la ignorancia, disfrazada de educación, decidiera quién merecía ser salvado. La fiebre pasó. Los doctores siguieron adelante. Y en las barracas, lo recordaron. Antes de continuar, si te fascinan estos capítulos oscuros de la historia de Estados Unidos, las historias que intentaron borrar, la gente que querían olvidar, dale al botón de suscribirte. Cada semana, Asterisco Sombras del Sur te trae las historias reales, las verdades incómodas, los misterios que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. No te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora. Esta historia deja una pregunta que todavía nos persigue: ¿cuántas veces las autoridades han silenciado la verdad porque aceptarla significaba admitir que estaban equivocadas? Si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir algo, deja un comentario. Cuéntanos sobre una vez en que viste que se despreciaba un conocimiento por quien lo poseía. Empecemos una conversación. Y si aún no lo has hecho, dale like a este video. Nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Vamos por la mitad y la historia solo se vuelve más oscura. Pero antes, ¿ya viste nuestra lista de reproducción de historias estadounidenses olvidadas? Horas de contenido sobre la gente que la historia intentó borrar, los eventos que encubrieron, las verdades que enterraron. Haz clic en el enlace de la descripción y cae por la madriguera. No te vas a arrepentir. Si esta historia te afectó, si te hizo ver la historia de Estados Unidos de otra manera, si crees que estas historias deben contarse, comparte este video. Envíalo a alguien que cree que lo sabe todo sobre el pasado. Públicalo. Difúndelo. Estas historias sobreviven solo si nos negamos a dejar que se olviden. Y si quieres apoyar este canal y ayudarnos a seguir desenterrando la verdad, revisa las opciones de membresía en la descripción. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Gracias por mirar.